Hoy en Viajeros, Paraná. La ciudad de Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos y, a diferencia de otras grandes ciudades, no posee una fecha oficial de fundación, formándose en la época de la colonización española, a medida que inmigrantes de la ciudad vecina de Santa Fe iban instalándose a orillas del caudaloso río que la bordea y que lleva su mismo nombre. De todas maneras, este lugar no se llamó así desde el principio. En aquel entonces fue llamada por los primeros pobladores como Baxada de la otra banda del Paraná. A finales del siglo XVI se construye una capilla para prestar servicios a los pocos pobladores del lugar, que al ir creciendo, el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires la transformó en parroquia el 23 de octubre de 1730, y luego eligió este como el día oficial de fundación. Antes de que Buenos Aires fuera designada capital del país en 1862, Paraná fue la capital de la Confederación Argentina entre 1853 y 1861, de la mano de Justo José de Urquiza, favoreciendo así el crecimiento de la región. Este momento tan importante dejó sus huellas históricas y simbólicas que se reflejan en la arquitectura que podemos apreciar de la época y del orgullo que siente su gente de haber sido testigo de una parte de la construcción del país. Pero sin duda alguna, una de las construcciones más importantes con las que cuenta Paraná y que comparte con la ciudad de Santa Fe es el túnel subfluvial Uranga Silvestre Begni. Esta majestuosa obra de ingeniería fue inaugurada el 13 de diciembre de 1969 y fue la que abrió las puertas de intercambio con la región mesopotámica, el cual era muy difícil hasta ese momento. Es una construcción única en su tipo y posee, para mayor información, un salón de exposiciones para realizar visitas guiadas. Nos acercamos hasta allí para que uno de sus guías nos cuente la fantástica historia de este túnel. Bueno, primero que nada, el túnel subfluvial es una comunicación vial que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. Bien, es muy importante el túnel subfluvial ya que es el único túnel que poseemos actualmente en Sudamérica. Bien, antiguamente era el único que se situaba en América Latina y es la primera comunicación vial, ¿sí?, que se realiza desde la Mesopotamia hacia el resto del país. Tengamos en cuenta, hacia el año 1960, que tanto Misiones, Corrientes y Entre Ríos no poseían ningún enlace o algo que les permitiera trasladarse hacia Santa Fe y así hacia el resto del país. El túnel se empieza a construir en el año 1961, bien, va a demandar 8 años de construcción y se va a finalizar e inaugurar el 13 de diciembre de 1969. Bueno, para el proceso de construcción, digamos, es muy relevante el túnel subfluvial, sobre todo como ejemplo de ingeniería, ¿no? Es una obra de ingeniería de magnitudes gigantes y el proceso de construcción se hace con la prefabricación, bien, el túnel está construido a través de tubos. Bien, estos tubos son 37 tubos en total y se hacían previamente en un dique artificial, el dique seco que se le llamaba, donde se prefabricaban estos tubos de serie de A4. Bien, se realizaban, estos tubos medían 65 metros de longitud por 11 de diámetro y pesaban aproximadamente 4.500 toneladas cada uno. Una serie de 4 tubos demandaba un tiempo aproximado de entre 3 y 4 meses para su construcción. Bien, cuando esta serie se finalizaba, se dejaba abrir una compuerta móvil, bien, que permitía el ingreso del agua del río Paraná para que los tubos flotaban. Luego eran trasladados estos 4 tubos a través de 3 embarcaciones hacia una isla flotante, bien, para luego ser depositados en el lecho del río. Bueno, la parte, digamos, la cabeza, ¿sí?, de la construcción del túnel va a ser de afuera, bien, de Alemania más específicamente. Van a venir ingenieros a diseñar el tramo del túnel, ¿sí?, dónde se iba a ubicar, qué extensión iba a tener, cómo iba a ser el proceso de construcción. La mano de obra es de Argentina. Las empresas que se van a encargar de la construcción del túnel van a ser Vianini de Italia, Scilab, Sociedad Anónima de Argentina, y Hochtief de Alemania, desde donde van a venir los ingenieros. La longitud del túnel tiene 2.400 metros de longitud
solamente entubado, y contando las rampas de acceso llega a los 3 kilómetros de extensión total. Y su profundidad máxima la vamos a encontrar en el límite interprovincial entre Santa Fe y Paraná, de que va a tener una profundidad aproximada de 30 metros de profundidad contando el diámetro de los tubos. Cuando el túnel subfluvial se inaugura, se le va a estimar un tiempo de vida útil de 100 años, ¿bien? Lo que sucede es que los tubos no están en contacto directo con el agua, ¿bien? Sino que van a estar recubiertos, ¿bien?, por 3 o 4 metros de lo que se llama material compactado. Este material compactado es lo mismo que vamos a encontrar en el lecho del río y está compuesto por tierra, arena y arcilla. Esos son los sedimentos del río Paraná, ¿sí? Se va a cubrir los tubos con ese material, pero acontece una crecida muy grande en el año 82 que hace que ese material se remueva, justamente como te comentaba recién, en la zona del límite interprovincial, por ser la zona más profunda. Bien, entonces, como ese material fue removido, se vuelve a colocar, bien, como medida de precaución, y años más tarde se va a hacer traer desde Holanda una manta geotextil, que se le llama, que es una lona. Bien, lo que se hace es colocar en un proceso, en una primera etapa de construcción, de protección, esa manta geotextil de los tubos 15 al 25, que son la zona más profunda, y luego hacia los lados, exceptuando las zonas costeras. A esa manta se le van a añadir bloques de hormigón armado unidos por cables de acero que van a servir para aplicar presión y que esa manta no se remueva. Desde ahí, el lapso de vida útil del túnel subfluvial se extiende notoriamente y decimos que tiene vida útil ilimitada, es decir, que no se puede calcular. Toda esta historia que yo les estoy comentando a ustedes se va a ampliar notoriamente con un audiovisual, ¿bien? Acá vale comentarles que estamos en el Salón de Visitas Guiadas del lado de Paraná, ¿bien? Así que, bueno, recibimos contingentes, se hace a través de turnos, hay que pedir turnos para contingencias, y si no, familias y particulares pueden hacerlo totalmente gratuito. Bien, la visita, como les comentaba, consiste en la reproducción de un audiovisual explicativo sobre el túnel subfluvial, la explicación de 2 maquetas, acá somos 8 guías y se trabaja de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde todos los días, ¿sí?, de lunes a lunes. Y también se puede visitar todo lo que es la sala de monitoreo, que es la parte desde donde se controla todo el tránsito en el interior del túnel subfluvial. Bueno, hoy en día contamos con un tránsito estimado de 12.000 vehículos diarios, bien, para la obra, que es, digamos, yo diría que cualquier tipo de persona que nos quiera visitar están más que invitados. Justamente estamos a servicio de quien quiera sacarse sus dudas sobre el túnel subfluvial. Es un patrimonio tanto para las ciudades de Santa Fe como las ciudades de Paraná. Esta comunicación hoy en día permite un gran progreso, sobre todo en temáticas como estudios académicos, también en el trabajo, y convengamos que hoy en día el túnel subfluvial está posicionado como una parte vital, ¿sí?, del corredor bioceánico central que va a unir Chile, Argentina y Brasil. Bien, o sea que la importancia a través de los años, 46 años tiene de vida el túnel, es realmente muy grande, y para nosotros como paranaenses y como santafesinos es un orgullo tenerlo acá en Argentina, ¿no? Un túnel tan único y de este tipo. Esta ciudad está ubicada en medio de barrancas, a orillas del Paraná, donde se extiende el Parque Urquiza, cuyas 44 hectáreas fueron donadas por Dolores Costa, la viuda del general Urquiza. El parque es un espacio de esparcimiento y recreación familiar, cuya visita es obligada para turistas y locales de esta hermosa ciudad, así como lo es la catedral y todos aquellos monumentos y sitios levantados cuando Argentina estaba construyéndose y que hoy hacen de Paraná un lugar con un fuerte turismo cultural e histórico. Bueno, Paraná, siempre nombramos al turista que no tiene fecha de fundación. Paraná se fue formando con nuestros vecinos habitantes de Santa Fe. Fueron los primeros pobladores que vinieron a Paraná. ¿Por qué? Porque Paraná
al ser una localidad muy baja, buscaban en su momento una mejoría para sus habitantes y para sus animales. Entonces encontró sobre las barrancas esta defensa justamente. Y se ubicaron en la zona de Puerto Viejo. Pero en aquel momento eran constantes los ataques de indígenas, entonces buscaron un nuevo lugar para poder tener seguridad. Hoy estamos en Plaza 1 de Mayo, en aquel momento esto era todo un monte, entonces se trasladó de Puerto Viejo hasta esta zona, donde estamos hoy, un empalizado de 2 metros alrededor, y el primer rancherío estuvo aquí, en lo que es la Plaza 1 de Mayo hoy. Sus habitantes y sus animales estaban aquí. Y detrás, al monumento a San Martín, hay un octogonal de vidrio con una pequeña referencia, justamente porque cuando se estaban haciendo algunas remodelaciones de la peatonal, se descubre, los obreros que estaban trabajando, que se hunde esa parte de allí, se descubre que justamente ahí estaba el único pozo de agua que abastecía a este poblado que yo le estoy mencionando. Y en aquel momento había esta catedral que observamos ahora, es la cuarta, que hoy es Monumento Histórico Nacional, pero para aquel entonces se hizo una primer capillita que era de adobe, de paja, la segunda tuvo otra construcción más nueva y así la tercera y la cuarta. Lo primero que hacemos para el turista es ubicarlo con el río Paraná hacia el sector norte y le decimos dónde estamos en este momento. Estamos en esta pequeña guía de informes turísticos en la plaza principal 1 de Mayo y sobre lo que es la peatonal San Martín, que está delineada en un color gris. Y aquí comenzamos con la parte turística, digamos que los edificios que rodean a la plaza 1 de Mayo, la catedral, que es Monumento Histórico Nacional, que todo lo que observan allí ha sido traído desde Europa en barco, un edificio muy importante. En diagonal se encuentra el Palacio Municipal, un edificio muy bonito arquitectónicamente y que en el subsuelo funciona un museo, el Museo de Sitio, que también se puede visitar. Y en diagonal, la primera escuela normal del país, que ha sido decretada por Sarmiento. Y al finalizar la peatonal, 3 cuadras, nos encontramos con una plaza con 4 museos a su alrededor. El Museo Histórico, con toda la historia provincial, con armas, vestimenta de Urquiza, justamente cuando vive en Paraná. Inclusive cuenta con el aljibe que pertenecía a esta casa que habíamos mencionado. El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, comentando la flora y la fauna del lugar. El Museo de Bellas Artes y el Museo de la Ciudad. Desde donde termina la peatonal, 5 cuadras más, al que le gusta caminar, muy cerquita llega al Parque Urquiza y al río Paraná, para disfrutar de sus 3 niveles de costanera. Y el que tiene en auto también puede ir hacia allá. Y bueno, y después estaría lo que es el túnel subfluvial, haciendo mención a lo que es esta gran obra del túnel, que de no ser por esta gran obra, estaríamos aislados del resto del país. Así que desde 1969, que es su inauguración, estamos orgullosos de tener el túnel subfluvial y aconsejar al turista que haga la visita guiada para saber cómo se construyó y demás. Así que sería un poquito el pantallazo de la ciudad de Paraná. La oferta de museos es muy amplia, pero para esta ocasión elegimos el Museo de Bellas Artes Pedro Martínez para conocer una pequeña parte de la cultura y el arte del lugar. Es por eso que hablamos con su directora Marcela Canalis. Este museo justamente este año cumple 90 años. Es el Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Pedro de Martínez. Lleva el nombre de quien fue su fundador, exactamente el 30 de agosto de 1926. El fondo de la colección del museo, el fondo inicial, se dio a partir de las donaciones hechas por el propio Pedro de Martínez de su colección personal de obras de arte y de una importante donación de más de 40 obras que hizo en el año 1928 la Academia Nacional de Bellas Artes, que hoy es el Museo Nacional de Bellas Artes. Este es el inicio del museo, estas son digamos, los primeros pasos, como casi todos los museos de arte. El origen está en colecciones privadas y en personas, un grupo de personas muy propias de su tiempo, por decirlo de algún modo, muy representativos
de aquel tiempo que de alguna manera eran referentes dentro de la ciudad. Él era abogado, fue entre otras cosas rector de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Y bueno, esto del altruismo y de compartir con la comunidad los bienes culturales, estamos hablando de casi principios del siglo XX, era una práctica bastante común entre determinados sectores de la alta sociedad argentina. Bueno, esto fue lo que pasó en Paraná. A partir de ahí el museo tuvo varias sedes, no tenía un edificio propio, y a mediados de la década del 70, fines de la década del 70, se traslada a este edificio que ustedes están visitando, que era la casa también de una familia muy destacada de la ciudad, la familia Tesanos Pinto. Bueno, el museo tiene una colección patrimonial de 1.300 obras de arte, aproximadamente, en las 5 disciplinas clásicas de las artes visuales o de las bellas artes, como se la conocía hasta hace un par de décadas atrás, que son pintura, escultura, dibujo, grabado y arte cerámico. ¿Qué hace a una obra? Yo te podría decir qué hace que una obra integre la colección de un museo, que esté dentro del patrimonio de un museo. En primera instancia tiene que tener una referencia muy concreta a su tiempo. Reflejan la sociedad de ese momento. Eso es una característica. La otra es, bueno, ir colectando toda la obra a través de la trayectoria, de la vida de cada uno de los artistas, sobre todo de la provincia, los más destacados, porque nos permite ver la evolución de ese artista. Y finalmente, en el caso del Museo Provincial de Bellas Artes, lo que tiene es un salón anual, que es lo que está en este momento exhibido, que cumple este año 52 años de existencia, que ha permitido contar una historia del arte entrerriano, porque este salón premia en primero y segundo premio a las 5 disciplinas que habíamos comentado hace un momento, lo que hace que el museo y la provincia de Entre Ríos haga una adquisición a través justamente de ese premio y se incorpore al patrimonio. Eso es algo bastante distintivo de este museo y de la provincia de Entre Ríos, porque el salón es cerrado, es solamente para artistas entrerrianos. Entonces podemos contar, no toda la historia del arte entrerriano, pero sí una buena parte de la historia del arte. Se destaca en el museo y tiene de hecho una sala permanente de exhibición, es la obra de Cesario Bernaldo de Quirós, que es uno de los grandes artistas argentinos, considerado el pintor de la patria. Es un contemporáneo de Fader, por ejemplo. Y fue un pintor que nació en Gualeguay, que por supuesto, como todos los de su época, viajó mucho por Europa, y al regreso, en la década del 30, pinta una serie que está en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, que se llama Los Gauchos. Ese fue el tema fundamental, el tema que atravesó toda la trayectoria y la vida artística de Cesario Bernaldo de Quirós. En nuestro museo tenemos una colección de 22 obras en las que se aprecian estos tipos gauchescos, esta impronta que él tenía respecto de pintar a los tipos locales, a los criollos, de una manera muy respetuosa y exaltando esos valores populares que tenía ese grupo social en aquel momento. Cada 2 años hacemos muestras internacionales, tuvimos una muestra muy importante en 2013 de Joan Miró, y el año pasado una muestra que fue el encuentro virtual entre Francisco de Goya y Salvador Dalí, de manera que permanentemente el calendario, la programación, lo que ofrece el museo nos coloca en esta zona de expectativa para los visitantes, sobre todo los turistas, pero también para el público local. Paraná es una ciudad que cuenta con diversos atractivos artísticos, culturales, históricos y con paisajes naturales y de esparcimiento para pasar los días en familia o con amigos. Por eso brinda lo mejor para que el turista se sienta con muchas ganas de volver siempre.